Escuchemos ahora, en español, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, pero entonces, ¿para qué sirve la ley? Ella fue promulgada por medio de ángeles a través de un intermediario para que quedara de manifiesto la desobediencia hasta que llegara la descendencia prometida. Porque si Él hubiera dado una ley que pudiera dar vida, entonces el don de hacernos justos procedería de la ley. Sin embargo, la Escritura lo encerró todo bajo el dominio del pecado, para que la promesa sea dada a todos los creyentes mediante la fe en Jesucristo. Palabra de Dios. Fratelli e sorelle, buongiorno. hermanos y hermanas, buenos días. Generalmente los que vienen a estas audiencias están vacunados o han hecho una PCR para poder acceder a esto. ¿Por qué la ley? Esta es la pregunta en la que, siguiendo a San Pablo, queremos profundizar hoy para reconocer la novedad de la vida cristiana animada por el Espíritu Santo. Si está el Espíritu Santo, si está Jesús, ¿para qué la ley? Y esto tenemos que reflexionar. Sobre esto reflexionamos hoy. El apóstol escribe: si sois conducidos por el Espíritu, no estáis más bajo la ley. En cambio, sin embargo, los detractores de Pablo sostenían que los gálatas tendrían que seguir la ley para ser salvados. Iban para atrás. Eran nostálgicos de otros tiempos, del pasado, de antes de Jesús. El apóstol no está en absoluto de acuerdo. No es en estos términos que se había acordado con los otros apóstoles en Jerusalén. Él recuerda bien las palabras de Pedro cuando sostenía: ¿por qué pues ahora tentáis a Dios queriendo poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos sobrellevar? Las disposiciones que surgieron de ese primer concilio ecuménico, el primero ha sido el de Jerusalén. Las disposiciones eran muy claras y decían que hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que estas indispensables. Abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de los animales estrangulados y de la impureza. Algunas cosas que se referían al culto a Dios, a la idolatría. Es el modo de comprender la vida de aquel tiempo. Cuando Pablo habla de la ley, hace referencia normalmente a la ley de Moisés, la ley mosaica, a los 10 mandamientos. Estaba segura, está relacionada con el camino para preparar y en relación con la alianza que Dios había establecido con su pueblo. Según varios textos del Antiguo Testamento, la Torá, que es el término hebreo con el que se indica la ley, es la recopilación de todas estas prescripciones y normas que los israelitas tienen que observar en virtud de la alianza con Dios. Una síntesis eficaz de qué es la Torá se puede encontrar en este texto del Deuteronomio, que dice así: porque de nuevo complacerá Yahvé en su felicidad, como se complacía en la felicidad de tus padres, si tú escuchas la voz de Yahvé tu Dios, guardando sus mandamientos y sus preceptos, lo que está escrito en el libro de esta ley. Si te conviertes al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma.
Es decir, la observación de la ley garantizaba al pueblo los beneficios de la alianza y el vínculo particular con Dios. Este pueblo, esta gente, estas personas están unidas a Dios, haciendo ver esta unión con Dios en el cumplimiento, en la observación de la ley. Estrechando la alianza con Israel, Dios le ha ofrecido la Torá, la ley, para que pudiera comprender su voluntad y vivir en la justicia. Pensemos que en aquel tiempo había necesidad de una ley así. Ha sido un gran don que Dios ha hecho a su pueblo. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo había paganismo por todos lados, las idolatrías y la conducta humana que derivan de estas idolatrías. Por eso el gran don de Dios a su pueblo es la ley, ir adelante. Sobre todo en los libros de los profetas se constata que la no observancia de los preceptos de la ley constituye una verdadera traición a la alianza, provocando la reacción de la ira de Dios. El vínculo entre alianza y ley era tan estrecho que las dos realidades eran inseparables. La ley es la expresión que una persona, un pueblo, está en alianza con Dios. Bien, a la luz de todo esto, es fácil entender el buen juego que tendrían esos misioneros que se habían infiltrado entre los gálatas para sostener que la adhesión a la alianza conllevaba también la observancia de la ley mosaica. Así era en aquel tiempo. Sin embargo, precisamente sobre este punto podemos descubrir la inteligencia espiritual de San Pablo y las grandes intuiciones que él ha expresado, sostenido por la gracia recibida para su misión evangelizadora. El apóstol explica a los gálatas que en realidad la alianza y la ley no están vinculadas de forma indisoluble. La alianza con Dios y la ley mosaica. El primer elemento sobre el que se apoya es que la alianza establecida por Dios con Abraham se basó en la fe, en el cumplimiento de la promesa y no en la observación de la ley que todavía no existía. Abraham comenzó a caminar siglos antes de la ley. Escribe el apóstol. Y digo yo, un testamento ya hecho por Dios en debida forma, con Abraham, cuando lo llamó, no puede ser anulado por la ley, que vino 430 años más tarde, anulando así la promesa. Esta palabra es importante. El pueblo de Dios estamos encaminados en la vida mirando una promesa. La promesa es lo que nos atrae para ir adelante al encuentro con el Señor. Si en efecto la herencia dependiera de la ley, ya no procedería de la promesa, sino que estaba hecha antes de la ley, hecha a Abraham. Sin embargo, Dios otorgó a Abraham su favor en forma de promesa. Y después vino la ley 430 años después. Con este razonamiento, Pablo alcanza un primer objetivo. La ley no es la base de la alianza, porque llegó más tarde. Era necesaria y justa, pero antes estaba la promesa, la alianza. Un argumento como este pone en evidencia a los que sostienen que la ley mosaica sea parte constitutiva de la alianza. La alianza está antes, es la llamada a Abraham. La Torá, de hecho,
La ley no está incluida en la promesa hecha a Abraham. Dicho esto, no se debe pensar que San Pablo fuera contrario a la ley mosaica. No, él la observaba. Más veces en sus cartas, él defiende su origen divino y sostiene que esta posee un rol bien preciso en la historia de la salvación. Pero la ley no da la vida, no ofrece el cumplimiento de la promesa, porque no está en la condición de poder realizarla. La ley es un camino, uno que te lleva adelante hacia el encuentro. Pablo usa una palabra, una palabra muy importante. La ley es el pedagogo hacia Cristo, el pedagogo hacia la fe en Cristo. Es el maestro que te lleva de la mano al encuentro. Quien busca la vida tiene necesidad de mirar la promesa y su realización en Cristo. Queridos hermanos, esta primera exposición del apóstol a los Gálatas presenta la radical novedad de la vida cristiana. Todos los que tienen fe en Jesucristo están llamados a vivir en el Espíritu Santo, que libera de la ley y al mismo tiempo la lleva a cumplimiento según el mandamiento del amor. Esto es muy importante. La ley nos lleva a Jesús. Alguno de nosotros puede decirme, ¿esto quiere decir que si yo rezo el credo, no tengo que observar los mandamientos? No. Los mandamientos dan actualidad en el sentido que son pedagogos que te llevan al encuentro con Jesús. Pero si tú haces el encuentro con Jesús y vuelves a dar importancia grande a los mandamientos, este es el problema de estos misioneros que se mezclaron entre los Gálatas para confundirlos. Que el Señor nos ayude a caminar sobre el camino de los mandamientos, más mirando el amor a Cristo, al encuentro con Cristo, sabiendo que el encuentro con Jesús es más importante que todos los mandamientos. Muchas gracias. Pues una bellísima catequesis dedicada a hacernos comprender la promesa que hizo Dios a Abraham. Santo Padre, los fieles de lengua española que participan en esta audiencia desean presentarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy San Pablo nos pregunta, ¿por qué la ley? La cuestión nace del intento de algunos discípulos de imponer a los gálatas que observaran un conjunto de preceptos establecidos en los primeros libros de la Escritura, denominados la Ley de Moisés. Esta imposición se justificaba por la identificación de la ley con la alianza que Dios había hecho con su pueblo, de modo que solo el cumplimiento de la ley aseguraba el favor de Dios. Pablo desmonta esta tesis, que era parcial, afirmando que la alianza se hizo con Abraham en base a la fe y que la ley vino siglos después. Por tanto, la ley, aun siendo de origen divino y teniendo un lugar en la historia de salvación, aún ahora, no da vida por sí misma.
Quien busca la vida verdadera debe mirar a la promesa, a su realización en Jesús, al encuentro con Jesús. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a dejarse guiar por el Espíritu Santo para reconocer la novedad de la vida cristiana, liberándonos de una esclavitud a la ley, cumpliendo la ley pero con miras, llevándola a plenitud en el precepto del amor y en el encuentro con Jesucristo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Pues nosotros nos despedimos en nombre de Fernando Chavarri y Maya Vázquez, que han llevado la parte técnica. Os agradecemos el habernos escuchado. En el micrófono, Betty Marchetti. Buenos días y sigan con nuestra programación.